Muy buenas, este video es para explicar cómo hacer una base de datos. Primero, probemos Excel. Pero una base de datos es un conjunto de datos que, siendo organizado bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para utilizarse en cualquier momento. Para hacer una base de datos necesitamos seguir ciertos pasos. El primero es identificar las tablas de la base de datos. Nuestro primer paso es el diseño de la base de datos como tal, por lo cual necesitamos identificar las tablas que ocuparemos para meter la información. Como por ejemplo pueden ser de este estilo. Para identificar adecuadamente las bases de datos, debemos de poner atención a las agrupaciones naturales de la información, es decir, en los sujetos que interactúan con la problemática analizada. En este caso, los sujetos principales son los libros, los clientes y las órdenes. El segundo paso es determinar los campos de las tablas. Una vez que hemos identificado las tablas, debemos indicar el nombre de cada una de sus columnas. El nombre del campo deberá ser descriptivo y nos ayudará a indicar o a identificar cada una de las propiedades de un elemento de la tabla. Por ejemplo, para cada libro tiene un código único que jamás se repetirá, por lo cual lo podemos identificar de esta manera. Por ejemplo, para cada libro en venta en la librería guardaremos un código ISBN, el título, el nombre del autor, el apellido del autor y el precio, por lo cual la tabla quedará definida de esta manera. Los datos de esta tabla pueden variar porque dependiendo de la empresa puede que te pidan más datos de tu cliente o puede que no, así que esto variará bastante. El tercer paso es identificar la llave primaria de cada tabla. Una llave primaria nos permitirá identificar de manera única cada uno de los registros de las tablas. En el caso de la tabla serán de la tabla libros, el ISBN será la llave primaria, ya que es un código único internacional para cada libro publicado, por lo que nunca se repetirá. Esta llave primaria nos permitirá pues guiarnos, ya que es como la base principal de esta tabla. Y en el caso de las otras tablas, como son órdenes, crearemos un número específico para estas que será la llave primaria y será un número único, al igual que en órdenes también el cliente, tenemos uno. El siguiente paso es identificar las relaciones entre las tablas. Este paso es de utilidad para asegurarnos que podremos vincular la información de las tablas a través de alguna relación entre los campos. Como por ejemplo, si en una determinada orden de compra queremos saber el título de un libro que ha sido vendido, bastará relacionar la columna ISBN de la tabla órdenes con la columna ISBN de la tabla libros. O sea, esta columna de aquí con esta columna de aquí para poder saber el título del libro que queramos. Lo mismo sucede con órdenes y clientes. Si queremos saber el nombre de un cliente, o mejor dicho, que digamos que libros compró tal cliente, entonces podemos juntar este de aquí, este cliente, con las órdenes que tiene y así sabemos qué libros nos ha pedido el mismo cliente. Otro problema que puede surgir es que hayan datos repetidos. Aun cuando pensemos que hemos terminado, nos podemos encontrar con problemas como este, los cuales podemos solucionar de la manera que os voy a explicar ahora mismo. Por ejemplo, en este caso, en la tabla libros, podríamos, como tenemos más de repetir el mismo nombre, para evitar tener muchos datos repetidos, podemos hacer algo como esto. Crear una nueva tabla, nombre y de autor.
Y para identificar al autor que queremos, haremos algo así. Le ponemos a todos, por ejemplo, ID 1, y aquí en la nueva tabla tendremos de autor, así, de esta manera no tendremos que repetir tantos en el mismo nombre, sino solo ID autor 1, salvándonos de muchos problemas y de algunas otras operaciones. Solo conocer algo tan sencillo como este. Y aquí tenemos un caso como este que también tiene ciertos inconvenientes. Bueno, en este caso, los datos de compra número 1, esos son los datos de la compra número 1, donde el cliente ha comprado 3 libros, siendo 2 de esas copias del mismo título. El problema con esos datos es que se repite el número de orden y eso no sería posible, ya que esa es nuestra llave primaria de la tabla y no puede repetirse. Además, para cada registro se repite la fecha, así como las columnas y de cliente y tipo pago. Para resolver este problema debemos crear una tabla adicional que almacenará los libros de cada orden de compra de la siguiente manera. Para ahorrarnos problemas como este, podemos crear una tabla de este estilo. Entonces ya con esto tendríamos la ID de orden por separado, subrayando la llave primaria. Y aquí simplemente haremos algo como esto. Esa es la fecha. Y listo, con esto nos ahorraremos bastantes problemas. Es así como el haber identificado el problema, al haber identificado datos repetidos en las tablas, nos ha hecho tomar la decisión de agregar tablas adicionales a nuestro diseño para minimizar el espacio utilizado con nuestra base de datos, que será de gran importancia al momento de que los datos crezcan. De esta manera nuestro diseño final queda de la siguiente manera: los libros aquí, los autores aquí, los órdenes aquí, los detalles de las órdenes aquí y los clientes de esta manera. Bueno, una vez que tenemos el diseño de la base de datos, podemos crearla fácilmente en Excel siguiendo recomendaciones. Cada tabla será en una hoja diferente de Excel y cada tabla será su propia tabla como tal. De esta manera, el motivo por el que utilizamos tablas de Excel diferentes en cada hoja de manera diferente es que existen varios beneficios, entre los cuales están los filtros y el reconocimiento automático de nuevas filas y columnas. Y por otro lado, la razón por la cual colocar cada tabla en su propia hoja de Excel es para facilitar el crecimiento de los datos, ya que si colocas varias tablas en una misma hoja, probablemente tendrás que moverlas o redefinirlas cada vez que alguna de ellas aumente de tamaño y sobrepongan sobre sí. Y finalmente, para consultar la base de datos en Excel. Una vez que se ha creado la base de datos en Excel y comiencen a crecer los datos, seguramente te encontrarás con la necesidad de reseleccionar los datos, de relacionar la información de diferentes tablas para obtener datos complementarios. Si por ejemplo deseo obtener la información del email del cliente que ha efectuado dicha compra, puedo utilizar funciones de Excel tales como buscar B. De esa manera puedes relacionar la información de las diferentes tablas en tu base de datos de Excel, ya sea utilizando la función buscar B o cualquier otro tipo de función
que tenga Excel. De esta manera podrás relacionar los datos y buscar lo que necesites. Y bueno, ya con esto me despido y esta fue una guía básica sobre cómo hacer bases de datos en Excel.